Hola, muy buenos días chicos. En el día de hoy empezamos con el material que le vamos a presentar en la semana 5. Les recuerdo una vez más el cronograma, cosa que intentamos hacer toda la semana como para que nos podamos ubicar en qué parte de la evolución de la temática que vamos a dar durante el transcurso de esta cursada estamos. Como les decía, estamos en la semana 5. Vamos a comenzar a hablar de manejo de condiciones químicas de suelo. Seguimos desarrollando la unidad temática 3 de la cátedra. Ya comenzamos en la semana 3 con manejo de condiciones biológicas. Seguimos la semana pasada con manejo de condiciones físicas del suelo. Y esta semana y la semana que viene vamos a ver manejo de condiciones químicas, eh, vinculadas a lo que es el diagnóstico de la fertilidad. Durante el día de hoy vamos a empezar con una introducción al tema y vamos a avanzar con el diagnóstico de la fertilidad nitrogenada para que ustedes puedan practicar cómo resolver ejercicios en donde tengan que calcular dosis de nitrógeno para distintos cultivos. También les recordamos que deberían haber entregado el primer informe parcial del trabajo práctico general, que incluía toda la parte introductoria, el mapa de suelos con las unidades de tierra y fases por erosión y la planilla de condiciones agropecuarias. Bueno, empezando con el tema que pensábamos dar durante el día de hoy. Ahí vamos. Decía yo, vamos a empezar con una clase introductoria de lo que es los nutrientes, la fertilidad, los nutrientes esenciales, algunos conceptos, para luego avanzar con el diagnóstico de fertilidad de los principales nutrientes. Los objetivos de esta clase de la semana que viene va a ser discutir conceptos relacionados con la fertilidad de suelo como recurso natural que es factible de ser modificado por la acción del hombre, como todas las prácticas de manejo que estamos discutiendo en esta unidad temática. Nosotros pretendemos que un ingeniero agrónomo sea capaz de poder evaluar cuál es el estado actual de fertilidad de un suelo y cuál sería el estado ideal para producir un determinado cultivo o llevar adelante un determinado sistema de producción agropecuaria, teniendo en cuenta cuáles son las prácticas de manejo más apropiadas para no solo llevar adelante ese sistema de producción, sino para preservar ese recurso natural, que es lo que decimos en este segundo objetivo. Todas las decisiones las debemos tomar intentando optimizar la productividad del sistema de producción agropecuaria que estamos implementando, pero sin perder de vista en ningún momento lo que es la conservación del recurso natural que estamos utilizando. Para introducirnos en la cuestión de fertilidad, ustedes en cultivos más probablemente, pero también en forraje, van a ver que el crecimiento de las plantas en general es función de la radiación que interceptan esos cultivos, cómo transforman esa radiación interceptada en cobertura. Y una vez que generan esa cobertura, esa biomasa, cómo transforman esa biomasa en el órgano cosechable que nos interesa a nosotros, ya sea grano, forraje, etc. Para lograr ese crecimiento y lograr que un cultivo pueda interceptar la máxima radiación posible, existen una serie de limitantes. Dentro de esas limitantes, obviamente en sistemas de producción de secano, el agua es una de las principales, en todo lo que es el periodo que va desde la implantación hasta el llenado de grano, pero particularmente en el periodo que se conoce como eh, el periodo crítico de definición de rendimiento de los cultivos de las pasturas. Otro de los factores limitantes es el manejo, y dentro de manejo incluimos una serie de factores. Acá podemos enumerar cultivar o híbrido, dependiendo de la especie de que se trata, las fechas de siembra, todo lo que tiene que ver el manejo de cultivo para generar estructura, como es la densidad con la que se siembra, el espaciamiento entre hileras, eh, todas esas cuestiones que tienen que ver con, como les decía, el manejo específicamente del cultivo. Después lo que es el manejo de suelo, y dentro del manejo de suelos lo que es la disponibilidad de los nutrientes, en base a cuál es la oferta que tiene el suelo y cuál es la oferta que le brindamos nosotros para suplementar la posible deficiencia de ese suelo.
Entonces, como para ubicar, vamos a hablar ahora nosotros de esta cuestión, que es una de las muchas cuestiones que afectan o que podrían limitar el crecimiento de ese cultivo que nosotros queremos producir. Puesto en términos gráficos de otra manera, en forma piramidal, para definir un poco cuáles son los más importantes, los que más afectan respecto a los que menos afectan, son los factores que, como decíamos, afectan esta producción de cultivos. Podríamos decir lo que estábamos mencionando antes, que definen todo lo que es la estructura básica del cultivo, aquellos factores que pueden modificar en cierta medida la oferta ambiental y, por último, factores que pueden regular la pérdida de recursos del ambiente, como puede ser enfermedades, plagas, malezas, etc. Siempre que un docente, como es mi caso ahora, les hable de un tema en particular, aunque tratamos de evitarlo, tenemos la tendencia a plantear que el tema al que nosotros nos dedicamos o que nos gusta es lo más importante en la producción, o de lo que más afecta, o económicamente, o productivamente, etc. Bueno, a mí me gusta mucho y he trabajado principalmente en todo lo relativo a la fertilidad de suelo, fertilización de cultivo, y por más que yo le diga que esto es lo más importante, ustedes tienen que tener claro que esto es uno más de muchos factores que van a definir la productividad, y el día que sean ustedes ingenieros agrónomos y que estén asesorando, además de todos estos factores que pueden definir la productividad de un cultivo o un sistema de producción, se van a encontrar con miles de otros problemas a nivel de recursos humanos, empresa, rentabilidad, etc. O sea, somos conscientes que la agronomía es una ciencia bastante amplia. Ponemos pasión a los temas que le damos cada uno, ustedes sepan construir el rompecabezas a partir de las piezas que le vamos dando cada uno de nosotros. Ya yendo a definiciones un poco más puntuales, respecto a la productividad del suelo, la productividad es un concepto amplio que incluye todos los factores que pueden influir de alguna manera en el crecimiento de las plantas. Podríamos definirlo en un modelo tipo matemático, que la productividad va a ser función de factores del suelo, como la fertilidad del suelo, entre otras cuestiones, la interacción con el clima, con la especie vegetal de la cual se trate, etc. Alguna autora hace muchos años atrás definió que la fertilidad es ni más ni menos un puente de unión entre lo que es la ciencia del suelo, el estudio del suelo, y el estudio de las plantas, de las especies vegetales, ¿sí? La ciencia del suelo y la fitotecnia. Cuando hablamos de fértil, ¿a qué nos referimos? Bueno, fértil, según el diccionario, significa que es capaz de producir en forma abundante, que es fructífero, que es prolífico. Cuando hablamos de fertilidad de suelo, nosotros nos referimos a cuál es la habilidad de ese suelo para suministrar nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Entonces, en la medida que nosotros podamos definir cuál es el estado de ese suelo respecto a esa habilidad para proveer nutrientes esenciales a las plantas, sabremos cuál es el estado de fertilidad de nuestro suelo. Cuando hablamos de evaluar el estado nutricional o el estado de fertilidad de nuestros suelos, es precisamente eso, poder determinar a través de algún índice cuál es la habilidad de ese suelo, como les decía antes, para poder suministrar nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Y cuando hablamos del manejo de la fertilidad de los suelos, estamos hablando de todos los medios prácticos que nos van a permitir mantener o mejorar el estado de fertilidad actual del suelo, es decir, mantener o mejorar la habilidad de ese suelo de proveer a las plantas los nutrientes esenciales, siempre sin perder de vista la conservación de la calidad de nuestro recurso y del medio ambiente. En la cuestión del manejo de la fertilidad y el manejo de los fertilizantes, así como pretendemos preservar la calidad del recurso, teniendo un buen balance de nutrientes en el suelo, también podemos provocar daños al medio ambiente si no hacemos las prácticas como deben ser, o si fertilizamos en exceso con algún nutriente, y hay un nutriente particularmente que puede provocar daño, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante.
Respecto a los fertilizantes, decimos que los fertilizantes es cualquier sustancia de origen orgánico o inorgánico, o sea, natural o sintético, que agregamos al suelo con el objetivo de suplementar lo que hablábamos de la habilidad del suelo de proveer nutrientes esenciales a las plantas mediante un fertilizante. Lo que nosotros intentamos hacer es, cuando determinamos que el estado de fertilidad no es suficiente para proveer de nutrientes esenciales a las plantas, con el fertilizante nosotros intentamos suplementar esa deficiencia que tiene el suelo para la producción del sistema que estemos encarando nosotros. Obviamente para maximizar o optimizar el crecimiento y la producción. Un concepto que es muy importante desde el punto de vista de la fertilidad de los suelos es el concepto de disponibilidad de los nutrientes en el suelo. A veces cuando nosotros pensamos en disponibilidad pensamos, bueno, vamos a medir cuál es la cantidad de un nutriente que tiene el suelo. Y la mayoría de las veces la cantidad de un nutriente que tiene el suelo se relaciona poco, casi nada, con la disponibilidad de ese nutriente para las plantas. Entonces siempre cuando hablemos de nutriente disponible, seguramente vamos de alguna manera a intentar medir cuál es la cantidad total, si eso es una medida útil, pero siempre tenemos que saber que está afectado por un coeficiente de disponibilidad, en este caso está simbolizado como K. Esa cantidad total está afectada por ese coeficiente de disponibilidad y eso es lo que nos determina cuál es la cantidad de nutriente disponible. Esto es una cuestión teórica, conceptual, que va a variar de acuerdo a qué nutriente estemos hablando, qué forma de medirlo, etcétera, que lo vamos a ir discutiendo en la medida que hablemos específicamente de los principales nutrientes. Pero lo concreto es que muy pocas veces la cantidad total de un nutriente en el suelo se relaciona directamente a el estado de fertilidad respecto a ese nutriente y la disponibilidad del mismo para el crecimiento de las plantas, para el uso y crecimiento de las plantas. Otra de las cuestiones que es importante que consideremos respecto a la disponibilidad del nutriente es alguna de las condiciones que se deben cumplir para que este nutriente se considere disponible. Siempre las plantas toman los nutrientes, así como nosotros comemos por la boca, bueno, las plantas comen a través de sus raíces, toman toda el agua que necesitan, y junto con el agua los nutrientes, por lo cual siempre un nutriente para estar disponible para las plantas, primero debe estar en la solución del suelo, ¿sí? Que es a través de donde las plantas pueden tomarlo. También, además de estar en la solución del suelo, debe estar en una forma química que permita ser absorbido por las plantas. No cualquier forma química es susceptible de atravesar la membrana de las raíces, ¿sí? Entonces hay determinadas formas químicas que le permiten a las plantas absorber ese nutriente y hay determinadas formas iónicas o químicas que las plantas no pueden absorberlo. También hay un concepto de disponibilidad posicional del nutriente, que se refiere a qué distancia de donde está esa fuente de nutriente respecto a la raíz que efectivamente lo puede tomar, ¿sí? Y esto va a depender de las características del nutriente y el concepto de movilidad de los nutrientes en el suelo que vamos a ir discutiendo ahora más adelante. Todo esto que está en la solución del suelo, que esté en una forma química o iónica que le permita a la planta poder absorberlo y que esté de alguna manera cercano a la raíz para que sea susceptible de ser tomado, se debe producir durante el ciclo de crecimiento del cultivo o por lo menos en las etapas en que los cultivos necesitan más de los nutrientes específicos de los cuales estemos hablando. Cuando hablamos de cuáles son las fuentes disponibles de los nutrientes en el suelo para las plantas, hablamos de, como dijimos antes, nutrientes que estén en la solución del suelo, estén en determinadas formas iónicas, siempre los nutrientes están en determinadas formas iónicas, en general están en bajas concentraciones, están altamente tamponados. ¿Qué quiere decir? Están altamente regulados por lo que es la interacción entre la fase sólida y la fase líquida del suelo.
están atraídos o siendo parte de la fase sólida, y en la medida que la concentración en la solución del suelo baja, parte de ese nutriente que está retenido por la fase sólida, en un equilibrio que puede ser más o menos rápido, los nutrientes que están, le decía, en la fase sólida o en fase orgánica, que tampoco puede ser absorbido por las plantas porque tiene que ser en forma inorgánica para poder ser absorbido, se van transformando a formas inorgánicas en la solución del suelo que le permiten a las plantas poder absorber esos nutrientes, ¿sí? Y esto va a depender de cuál es el contenido de materia orgánica del suelo, de cuál es la capacidad de intercambio catiónico del suelo, que está muy relacionado también con cuál es la textura de ese suelo, ¿sí? Este poder de regulación de los nutrientes, al cual nos referimos con altamente tamponado. Desde la componente del suelo, los sitios que contribuyen a la provisión de nutrientes a la solución, son todos los que tienen que ver con el intercambio de las arcillas y la materia orgánica, relativo a la capacidad de intercambio, ya sea catiónico o aniónico, dependiendo del caso. Todo lo que tiene que ver la descomposición de la materia orgánica a través del proceso de mineralización de la materia orgánica, mediante el cual los nutrientes pasan de pertenecer o formar parte de compuestos orgánicos a ser compuestos inorgánicos susceptibles de ser tomados por las plantas. También se hacen disponibles los nutrientes a la solución del suelo a través del proceso de meteorización de los minerales y las rocas del suelo, ¿sí? Este es un proceso mediante el cual nutrientes que están formando las rocas madre o los minerales constituyentes del suelo pasan de formas fijadas al suelo a formas disponibles para la planta, de formas no lábiles a formas lábiles. Hay algunos nutrientes en los cuales es importante el aporte que se puede realizar desde la atmósfera a partir de la precipitación o de la fijación biológica en algunos casos. Por supuesto, todo lo que nosotros utilicemos como fertilizante a partir de adiciones de sustancias orgánicas o inorgánicas van a terminar contribuyendo al contenido de esos nutrientes en la solución del suelo e impactando sobre la nutrición de los cultivos. Respecto a cuál es el mecanismo por el cual los nutrientes se pueden mover hasta la superficie de las raíces y ser susceptibles de ser absorbidos por las raíces, podemos dividir principalmente en tres tipos de mecanismos que tienen esos nutrientes para moverse. Un mecanismo es el flujo masal, que es el flujo de los nutrientes que se encuentran en la solución del suelo y se mueven prácticamente libremente junto con el agua, ¿sí? Y entonces dentro de este grupo vamos a clasificar los nutrientes que habitualmente clasificamos como nutrientes móviles en el suelo. Otro mecanismo de gran importancia para el acercamiento, el movimiento de los nutrientes a la superficie de las raíces es la difusión. La difusión es un fenómeno físico mediante el cual los nutrientes se mueven de zonas de alta concentración hacia zonas de baja concentración. Obviamente esto está afectado por todo lo que son las condiciones de humedad, temperatura y tortuosidad que hay en el camino en el que se tienen que mover los nutrientes. Pero la diferencia, una de las principales diferencias entre estos dos mecanismos, que son los dos más importantes para los principales nutrientes, el flujo masal permite a los nutrientes moverse en distancia mucho mayores comparado con las distancias que se pueden mover los nutrientes mediante el mecanismo de difusión. No obstante eso, el mecanismo de difusión es el mecanismo preponderante para los nutrientes que clasificamos como nutrientes poco móviles o inmóviles en el suelo. Ahora vamos a discutir cuáles son los principales. Y el tercer mecanismo es la intercepción radicular. Como vamos a ver, podría ser importante solamente para algunos micronutrientes, porque evidentemente es un mecanismo que en función del volumen que exploran las raíces en el suelo, es un porcentaje muy pequeño. Si
la nutrición de la planta se basara únicamente en este mecanismo, evidentemente no sería suficiente para nutrirse con los principales nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Ahora veamos uno por uno. Entonces el flujo masal, habíamos dicho, son los nutrientes que están disueltos en la solución del suelo y se mueven de manera libre junto con el movimiento del agua hacia las raíces. ¿Cuál es el principal nutriente que se comporta de esta manera como nutriente móvil en el suelo? Es el nitrógeno, que está en forma de nitrato. Después vamos a ver nosotros las diferentes formas en que pueden ser absorbidos los nutrientes. En el caso del nitrógeno, el nitrato va a ser la principal forma iónica de este nutriente en suelos que estén bien aireados. ¿Sí? En la medida que los suelos no estén bien aireados, la otra forma iónica en que las plantas pueden absorber el nitrógeno es en la forma de amonio. El amonio se comporta completamente distinto respecto al nitrato. ¿Sí? No es un nutriente móvil o una forma iónica móvil, y se comporta más como una forma, como un catión que es atraído por las cargas negativas a la superficie del suelo, entonces se comporta más como inmóvil. El segundo nutriente en orden de importancia, que se comporta parecido al nitrato en cuanto a su movilidad y el cual tiene al flujo masal como principal mecanismo de llegada a las raíces, es el azufre en su forma de sulfato, que es la que las plantas utilizan para tomar el azufre desde la solución del suelo. ¿Sí? Si bien es un poquito menos móvil que el nitrato, el sulfato también se lo considera como un nutriente móvil en el suelo, por lo cual el flujo masal es el mecanismo que explica principalmente la absorción de los cultivos o la llegada de ese nutriente a las raíces de los cultivos para ser absorbido por los mismos. Respecto a la difusión como mecanismo de llegada de los nutrientes a las raíces, decimos que es el mecanismo por el cual los nutrientes se mueven desde sitios de altas concentraciones hacia sitios con bajas concentraciones, cercanos a las raíces. Las raíces, en la medida que van absorbiendo el nutriente, bajan la concentración de la zona inmediatamente en contacto con las raíces, y eso provoca ese gradiente de concentración que hace fluir lentamente esos nutrientes poco móviles hacia esas zonas de baja concentración mediante el fenómeno de difusión. Como les decía, en este caso, los dos principales macronutrientes van a depender de este mecanismo para poder ser susceptibles de ser absorbido por las raíces es el fósforo en su forma de fosfato, ¿sí? Puede tener varias formas en que pueda absorber la planta. Esta es la forma preponderante en suelos de pH intermedio, de suelos agrícolas, el fosfato diácido. Y el otro nutriente, el macronutriente, es esencial, importantísimo en la nutrición de las plantas, que también llega a la superficie de las raíces mediante este mecanismo, es el potasio. La forma iónica en que lo absorben las plantas es como está graficado ahí, el potasio, elemento con una carga positiva. Si bien estos dos nutrientes son los dos principales macronutrientes y a los dos se los considera como nutrientes poco móviles en el suelo o inmóviles en algunos casos, acá tenemos un ejemplo de el tiempo que le lleva a difundir una molécula de nitrato en un tiempo determinado, en el mismo tiempo la distancia que puede moverse una molécula de nitrato, una molécula de potasio y una molécula de ion ortofosfato. ¿Sí? Entonces, respecto al nitrato, el fosfato es el nutriente menos móvil, bien es poco móvil el potasio, pero siempre el nitrato es mucho más móvil, y acá estamos hablando de difusión, y recuerden que el nitrato, la principal forma de moverse en el suelo es a través del, como dijimos antes, el flujo masal. Por último, dentro de las formas de llegada a las raíces del suelo, habíamos dicho de la intercepción radicular, es cuando las raíces pueden obtener los nutrientes mediante el contacto físico con los mismos. Les decía, el volumen del suelo que exploran las raíces es aproximadamente 1%, ¿sí? En especies anuales, con lo cual si
las raíces o las plantas dependieran únicamente de esto, solamente podrían explorar los nutrientes que están en ese 1% del suelo. Obviamente a este mecanismo contribuyen muchísimo también lo que es la interacción que pueden tener las raíces con las micorrizas. Ustedes saben que son hongos del suelo, le van a permitir a las raíces explorar un volumen de suelo mucho mayor y le van a permitir también aumentar ese porcentaje de volumen de suelo que pueden explorar las raíces y de esa manera acercar otros nutrientes, además de lo que se pueden acercar mediante flujo masal o difusión. Y como les decía, este es un mecanismo que podría ser importante en algunos micronutrientes, por ejemplo, el zinc. ¿Por qué? Porque las cantidades que se necesitan son significativamente menores comparadas con los macronutrientes. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que nos grafica de alguna manera cuál es la importancia relativa de las distintas vías mediante las cuales los nutrientes se mueven hacia las raíces de las plantas. A partir de un trabajo de hace muchos años atrás, en donde se midió cuál es la cantidad de nutriente que absorbió un cultivo de maíz, rindió 94 quintales por hectárea, ¿sí? Y en esta columna están graficados cada uno de los principales nutrientes, primero los macronutrientes primarios, macronutrientes secundarios, micronutrientes, todos estos nutrientes esenciales, cantidad en kilogramos por hectárea, y en porcentaje cuál es el mecanismo por el cual la planta absorbió estos nutrientes. En este trabajo lo que se hizo fue medir los nutrientes que llegaron por el mecanismo de flujo masal y por intercepción respecto a la cantidad total, y la difusión se tomó por diferencia. Como yo les decía, cuando hablábamos de nutrientes móviles, hablamos del nitrógeno y del azufre. Claramente pueden ver acá el 99% de este maíz que rindió 94 quintales, que necesitó absorber para rendir esa cantidad 190 kilos de nitrógeno. El 99% de esto fue tomado a través del mecanismo de flujo masal. En tanto, para el azufre, el 95% de los 22 kilos que necesitó para rendir 94 quintales llegó a la superficie de las raíces mediante este mecanismo de flujo masal. Ahora bien, hablábamos del mecanismo de difusión y su importancia para los nutrientes considerados poco móviles. Y hablábamos de fósforo, en donde vean que el 94% utilizó el mecanismo de difusión para poder ser absorbido, 94% de los 39 kilos de P que necesitó ese cultivo por hectárea para poder obtener ese rendimiento. En tanto, el 78% del potasio, de los 196 kilos de potasio que necesitó absorber ese cultivo, llegó mediante el mecanismo de difusión. Como les decía, si bien los dos son considerados nutrientes poco móviles, el potasio podría considerarse un poquito más móvil que el fósforo y por eso es menos, en un número menor en el mecanismo de difusión y un número un tanto mayor en lo que es el mecanismo de flujo masal. Y por último, hablábamos de que hay muy pocos nutrientes que el principal mecanismo sea la intercepción radicular. Yo les decía, puede ser importante en algunos micronutrientes, por ejemplo, vean el zinc, con un tercio de la cantidad total tomada a través de este mecanismo, y en la mayoría de los demás casos ronda los valores del 10%. Hay números acá que exceden el 100%, bueno, porque hay nutrientes que son sobreabundantes en los suelos, principalmente en este suelo que se hizo este trabajo, tiene características muy similares con los suelos que podemos tener nosotros en todo lo que es la región productora de cultivos extensivos de nuestro país, por lo cual la cantidad que llega a las raíces es mucho mayor de la que los cultivos necesitan. Fíjense ustedes el caso del calcio, del magnesio principalmente, pero después en muchos micronutrientes también, en donde hay valores que exceden el 100%, digamos, ¿sí? De
de vuelta, por la sobreabundancia de esos nutrientes en el suelo, en realidad llegan a la superficie de las raíces mucho más de lo que los cultivos realmente necesitan. Retomando lo que es el concepto de movilidad de los nutrientes en el suelo, y que venimos hablando a través de los mecanismos que hablamos, flujo masal, difusión e intercepción radicular, hablamos del nitrógeno y del azufre en su forma nitrato y sulfato como nutrientes móviles. A partir de ahí se elaboró un concepto de movilidad de los nutrientes del suelo. Para los nutrientes móviles podemos hablar de una zona de absorción del sistema radicular de esos nutrientes móviles. Todo nutriente que se encuentre dentro de un radio donde se encuentra ubicada la planta es susceptible de ser tomado por la planta cuando estamos hablando de nutrientes móviles. ¿Por qué? Porque es lo mismo que toda el agua que se encuentra en el suelo, en esa zona de absorción del sistema radicular, es susceptible de ser tomada por ese cultivo para producir. Entonces los nutrientes que se mueven libremente con el agua del suelo, no importa que se ubiquen en cualquier lugar dentro de esta zona de absorción, y en la medida que el sistema radicular es mayor, esa zona de absorción es mayor, ¿sí? En la medida que las raíces exploren mayor volumen de suelo, esa zona se va ampliando, ¿sí? Y más nitrógeno y azufre es susceptible de ser tomado por las plantas. Eso es para los nutrientes móviles. En tanto, para los nutrientes poco móviles, hablamos de una zona de absorción no del sistema radicular, sino de la superficie radicular. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Acá no, si hay algún fosfato o potasio que esté ubicado fuera de esa zona de absorción de la superficie de las raíces, es un nutriente que está no disponible para esa planta, ¿sí? Porque solamente es susceptible de ser absorbido mediante el mecanismo de difusión el fósforo que esté en los volúmenes de suelo alrededor de donde se desarrolla el sistema radicular. Este concepto es muy importante porque en base a esto se pueden definir muchas cuestiones del manejo de los fertilizantes y entender muchas cuestiones de la fertilidad del suelo. De por qué cuando nosotros hablamos de umbrales de respuesta o de disponibilidad de nutrientes, cuando hablamos de nutrientes poco móviles, ese umbral, no se preocupen, después vamos a seguir hablando, ese umbral no se modifica cuando el cultivo rinde más o rinde menos, porque lo único que cambia cuando un cultivo rinde más es que explora mucho mayor cantidad de suelo, mucho mayor volumen de suelo, y en la medida que explora mayor volumen de suelo, tiene acceso a fósforo o potasio que antes no tenía acceso a un cultivo que rinde menos, con lo cual no cambia el umbral de disponibilidad a partir del cual uno decide si necesita fertilizar o no, o con qué cantidad necesita fertilizar. Y todo lo contrario pasa con el nitrógeno, por ejemplo. En la medida que un cultivo rinde más, explora más suelo, pero empieza a competir con las plantas que están al lado, explorando el mismo volumen de suelo, por lo cual necesito tener una mayor concentración de nitratos, por ejemplo, en la medida que el cultivo tiene una mayor demanda de ese nutriente, ¿sí? Son conceptos que lo vamos a ir discutiendo, pero es importante que le vayan quedando claro desde ya. Otra forma de clasificar a los nutrientes es de acuerdo a su esencialidad. De acuerdo a su esencialidad, los nutrientes se clasifican en, como decía, nutrientes esenciales o no esenciales, pueden ser nutrientes beneficiosos, pero que no necesitan sí o sí estar presentes para poder completar el ciclo de vida de las plantas, que es una de las características para poder definir a los nutrientes como esenciales. Otra de las características es que la función de ese nutriente no puede ser sustituida, al menos totalmente, por otro nutriente. Y por último, el nutriente debe estar directamente involucrado en el metabolismo de las plantas. Por ejemplo, tiene que ser parte integrante de una enzima o ser requerido en algún proceso metabólico como una reacción enzimática para poder considerárselo como nutriente esencial para el crecimiento de las plantas.
Bajo ese concepto, los nutrientes esenciales lo podemos dividir en distintas categorías de acuerdo a las cantidades o el origen de esos nutrientes, como macronutrientes, principalmente macronutrientes estructurales, como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que van a conformar más del 90% de la materia seca de las plantas, macronutrientes primarios que provienen del suelo, nitrógeno, fósforo y potasio, que también se los clasifica como primario por la cantidad que requieren las plantas, macronutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre, también son todos esenciales, al igual que los anteriores, pero requeridos en cantidades menores en términos relativos respecto a los primarios, y micronutrientes que también son esenciales, pero se requieren muchísimo menos cantidad respecto a los anteriores. Y por último, nutrientes que podríamos denominar como benéficos, que podrían cumplir alguna determinada función en algunas especies en particular, favoreciendo algún proceso en la planta. Muchos de estos nutrientes, ya sea los benéficos como los micronutrientes principalmente, así como pueden ser esenciales o benéficos, en la medida que su contenido en el suelo sea excesivo, también se podrían clasificar como nutrientes tóxicos. Esto lo vamos a pasar muy rápido porque son cosas que ustedes ya han visto. De los macronutrientes estructurales, el carbono, hidrógeno y el oxígeno provienen principalmente del dióxido de carbono del aire y del agua, y como les decía antes, conforman más del 90 o 95% de la materia seca total de las plantas. Respecto a los macronutrientes primarios, vamos a hablar en detalle del nitrógeno y el fósforo, por lo cual no voy a entrar en detalles ahora. El nitrógeno, vamos a hablar, les decía, principalmente la fuente es todo lo vinculado al nitrógeno orgánico del suelo, vinculado a la materia orgánica del suelo, y es disponible en las plantas a través del proceso de mineralización. En el caso del fósforo es importante tanto el aporte de los minerales del suelo como el aporte de lo que es la materia orgánica o el ciclado de fósforo orgánico del suelo. En tanto el potasio, exclusivamente su fuente para las plantas desde el suelo, es el contenido de este nutriente en los minerales que conforman el suelo. Respecto al nitrógeno, les decía, vamos a hablar en detalle ahora en la clase que sigue, así que no voy a entrar en detalles. Estas son las principales, por ejemplo, síntomas de deficiencia de nutriente de nitrógeno, en este caso, en el cultivo de maíz: amarillamiento, síntomas visibles en primera instancia en las hojas más viejas, lo cual determina, podemos definirlo como un nutriente móvil en la planta también, que es distinto al concepto de movilidad en el suelo. No todos los nutrientes que son móviles en el suelo son móviles en las plantas y viceversa. A medida que el cultivo avanza en su crecimiento y hay déficit de nutrientes, también se produce la muerte más acelerada de todo lo que son las hojas más viejas. El caso del fósforo también lo vamos a ver en más detalle a partir de la semana que viene, con lo cual no vamos a perder el tiempo ahora con eso. Síntomas de deficiencias de fósforo son bastante difíciles de ver aún en sitios que tengan baja disponibilidad de nutrientes y que tengan alta respuesta a la aplicación de fertilizantes conteniendo este nutriente. En el caso del potasio, también les decía yo, es un nutriente clasificado como móvil en el suelo o inmóvil. Las plantas lo van a tomar debido a eso, principalmente a través del mecanismo de difusión. Es un nutriente que, por tener carga positiva, es retenido en todo lo que son las cargas negativas de las superficies de la fase sólida del suelo. Acá dice, a mayor capacidad de intercambio catiónico, mayor es la cantidad, diría yo, en realidad, más que la disponibilidad, mayor es la cantidad de este nutriente, y en alguna medida esa cantidad se relaciona con la disponibilidad, en tanto y en cuanto sea nutriente que está relacionado con la capacidad de intercambio y no nutriente que esté fijado en las arcillas, por ejemplo. El potasio nativo de los suelos proviene de los minerales y se hace disponible para las plantas a través de un proceso lento de meteorización de esos minerales. Todo lo que es el potasio que nosotros podamos agregar como fertilizante puede revertir ese proceso de meteorización que
que hizo que ese nutriente pasara de forma no disponible, de forma fija a forma disponible. Cuando nosotros agregamos potasio como fertilizante, puede pasar de forma disponible a ser fijado y retenido y no disponible para las plantas a partir de la fase sólida del suelo. Síntomas de deficiencia de potasio también, en este caso, al igual que veíamos en el fósforo y en el nitrógeno, los síntomas principalmente se observan en las hojas más viejas, ¿sí? Las hojas se desarrollaron primero, con lo cual los tres nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, son nutrientes considerados móviles en las plantas. Tanto, recuerden ustedes, el fósforo y el potasio era considerado poco móvil o inmóvil en el suelo. En la planta es considerado móvil. Y los síntomas de deficiencia así, característicos de este nutriente es el amarillamiento del borde externo de las láminas de las hojas, tanto en soja, como es el caso que estamos viendo acá, o en maíz, ¿sí? Un amarillamiento del borde externo muy característico de deficiencias de potasio. En el caso de macronutrientes secundarios son nutrientes que en general no son deficientes en nuestro sistema, sobre todo calcio y magnesio. Sí ha aparecido como deficiente el azufre a partir de fines de la década del 90, principalmente porque es un nutriente que está asociado a la materia orgánica del suelo, y como todo nutriente asociado a la materia orgánica del suelo, en la medida que discutíamos la semana pasada cuál ha sido el decaimiento de los niveles de materia orgánica de nuestros suelos, obviamente la disponibilidad de los nutrientes que están vinculados con esa materia orgánica también ha decaído, por lo cual los suelos con mayor historia agrícola y en donde se ha producido caídas en los niveles de materia orgánica mucho más marcados, se ha empezado a observar respuesta a la aplicación de azufre como fertilizante. Eso en términos generales, y en términos particulares hay cultivos que son bastante más susceptibles a la deficiencia de azufre. Dentro de los cultivos agrícolas, en nuestro caso la colza es uno característico que tiene una gran demanda de azufre, en donde es bastante razonable encontrar respuesta a la aplicación de este nutriente en suelos con gran historia agrícola, sobre todo en suelos molisoles para nuestra zona. Otro cultivo forrajero, en este caso, con gran demanda de azufre y con gran extracción debido a las características de los sistemas de producción en donde se cultivo, es la alfalfa, sobre todo cuando predomina el sistema de corte para nidificación o corte para pastoreo mecánico fuera del lote, con lo cual tenemos una gran extracción de este nutriente de un cultivo que tiene una gran demanda, por lo cual se han observado respuestas a la aplicación de este nutriente en algunos lugares particulares de la Argentina. No vamos a entrar mucho en detalle. Hablábamos antes que el calcio, a pesar de que es un nutriente que está vinculado, que es un catión con carga positiva, que es atraído a las cargas negativas del suelo con el complejo de intercambio catiónico, por las cantidades que hay en el suelo se comporta como un nutriente móvil, con lo cual se mueve por flujo masal, por lo cual en algunos suelos, sobre todo en suelos más arenosos, con baja capacidad de intercambio catiónico, es un nutriente susceptible de lavarse. Es muy raro observar deficiencias de calcio en los suelos, está más relacionado a cuestiones de pH en general, como les decía antes, retenido por el complejo de cambio del suelo. En general, los suelos, a medida que se van acidificando, va disminuyendo la cantidad de calcio en el complejo de intercambio de los suelos. Y por eso el encalado, que es un proceso para revertir la acidificación de los suelos, termina aportando calcio que va a ocupar los sitios de intercambio en lugar de iones hidrogeniones, iones aluminio, etc. Es un tema que lo vamos a desarrollar con más detalle más adelante en la cruzada. El caso del magnesio es similar al potasio, también es susceptible de lavarse, también es retenido en complejo de cambio y también hay deficiencias más probables en suelos más ácidos, con pH más bajos. No me voy a detener en los síntomas visuales de deficiencia. Estos son síntomas de deficiencia de clorosis intervenales, por ejemplo en la hoja de maíz, que se pueden confundir con deficiencia de muchos otros nutrientes, con lo cual es muy difícil poder
decir a ciencia cierta cuál es el nutriente que es deficiente a partir de síntomas de este tipo. En el caso del azufre, yo le decía, apareció como tercer nutriente en orden de importancia en lo que es la fertilización de los cultivos en nuestro país, después de nitrógeno y fósforo, que son los dos los que nosotros nos vamos a detener y vamos a detallar mucho más. Es un nutriente, como decíamos antes, considerado móvil en el suelo, por lo cual se mueve a través de flujo masal, aunque como es menos móvil que el nitrógeno de nitratos, también la difusión juega un rol bastante importante. Como les decía yo, como es un nutriente que está totalmente relacionado con lo que es el ciclado orgánico del suelo, la disponibilidad del mismo está fuertemente influenciada por la cantidad de materia orgánica que hay en los suelos y está sujeto a numerosas transformaciones mediadas por microorganismos de suelo, de la misma manera que sucede con el nitrógeno. Las razones por las cuales están produciendo más deficiencias en los últimos 20 años, tanto en nuestra región como en el mundo, son, decía yo, principalmente el decaimiento de los niveles de materia orgánica, pero también hay un efecto hay una menor deposición atmosférica, sobre todo en muchas regiones industriales del primer mundo, en donde se ha empezado a cuidar un poco más cuáles son las emisiones de algunos nutrientes en el suelo. Ustedes habrán escuchado hablar hace muchos años atrás en Europa de la deforestación que causaba en los bosques naturales la lluvia ácida. Esa lluvia ácida está provocada principalmente por emisiones de los sectores industriales, de los países desarrollados, que emitían mucho azufre a la atmósfera, que es el que causaba esa lluvia ácida. En la medida que esto se ha controlado, los niveles de deposición atmosférica han disminuido en esos países. Y por otro lado también, cuando se utilizaban fertilizantes nitrogenados, fosfatados o potásicos, que han sido históricamente los nutrientes más utilizados como fertilizante, por ser los primeros en los cuales hubo deficiencia, se utilizaban formas de fertilizantes que contenían en alguna medida alguna proporción de azufre. A medida que los fertilizantes que se han ido utilizando han sido cada vez más puros, es decir, contienen solamente el nutriente objetivo, en este caso solamente NPK, y no contienen azufre, eso ha provocado que la adición como fertilizante también haya disminuido, hace los últimos 30, 40 años estamos hablando de eso, y eso también ha hecho que hayan empezado a aparecer más deficiencias de este nutriente en algunos lugares. También deficiencias de azufre, también se observan algún tipo de clorosis, también clorosis intervenal, ya pasando a los micronutrientes, en donde tampoco nos vamos a detener mucho. Ustedes vean que muchos de ellos, la fuente primaria de ellos es exclusivamente los minerales de suelo, ¿sí? En el caso del hierro y del manganeso, o exclusivamente la materia orgánica del suelo, en el caso del boro, y algunos, como el cobre y el zinc, por ejemplo, que pueden venir tanto de los minerales del suelo como lo que es el ciclado de la materia orgánica del suelo con componentes de esos micronutrientes en formas orgánicas que pasan a ser inorgánicos a través de la mineralización de la materia orgánica. De vuelta, la concentración en las plantas, ya no hablamos de porcentaje como hablábamos antes, sino de partes por millón. Esos son considerados micronutrientes no porque sean menos importantes, sino porque la cantidad requerida es mucho menor. Parte de las razones por las cuales los nutrientes podrían llegar a ser deficientes son, lo podríamos dividir como factores del suelo, obviamente su baja disponibilidad, que puede ser medida a través de algún indicador químico, baja materia orgánica, principalmente de aquellos vinculados al ciclo de la materia orgánica. Es muy común también que los micronutrientes básicamente sean fuertemente influenciados por el pH del suelo, es decir, por la acidez del suelo. Se tienen un rango de pH óptimo y fuera de ese rango, por más que estén presentes en el suelo, no están presentes en forma iónica susceptible de ser absorbido por las plantas. Ahora vamos a ver algún detalle mayor sobre esto. Otros factores que pueden ser clasificados como factores del ambiente, en donde podemos clasificar a los periodos de
estrés, principalmente estrés hídrico o algún otro tipo de estrés que nosotros le provoquemos al cultivo, como puede ser la aplicación de algún determinado herbicida que le cause un periodo de estrés al cultivo. En esos casos muchas veces se observan respuestas al agregado de algunos micronutrientes que tienden a activar la fisiología de ese cultivo para superar ese periodo de estrés, siempre y cuando no haya sido un estrés terminal que haya provocado daños permanentes en lo que es el crecimiento y la vida del cultivo. Y también otros factores del ambiente que pueden influir en la respuesta al agregado de micronutrientes son antagonismo entre nutrientes, genotipos, antagonismos también de vuelta con la aplicación de herbicidas. Se ha estudiado que determinados herbicidas tienden a inmovilizar algunos nutrientes y micronutrientes. He estudiado el caso de la aplicación del glifosato y su interferencia sobre la nutrición con magnesio, etc. En el caso de antagonismo se ha estudiado bastante el antagonismo que puede provocar la aplicación de fósforo localizada cerca de la línea de siembra respecto a la nutrición con zinc. Bueno, hay algunos ejemplos que podríamos desarrollar más adelante. Respecto al rango de pH óptimo, les decía que este es el rango cercano a la neutralidad. pH 7 sería aquí en el medio, ¿sí? Y acá tienen los principales nutrientes y ustedes vean que si nosotros definimos alrededor de un pH de entre 6,5 y 7, 7,2, 7,4, no más de eso, vamos a encontrar que es el pH óptimo para la mayoría de los macronutrientes, ¿sí? Si nos vamos por fuera de ese rango de pH podemos empezar a tener deficiencias de algunos macronutrientes. Sin embargo, para la mayoría de los micronutrientes, observen ustedes acá hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, la máxima disponibilidad de la mayoría de esos micronutrientes se encuentran en zonas de pH bajo, ¿sí? Suelos ácidos, principalmente debajo de pH 6, es donde tienen su máxima disponibilidad. Siendo uno de los pocos nutrientes que tiene un comportamiento inverso a el molibdeno, ¿sí? El cual tiene máxima disponibilidad en pHs del lado de la alcalinidad, por encima de 7, es donde se observa la máxima disponibilidad de molibdeno. El cloro, de alguna manera, se lo podría asemejar a este micronutriente también. Entonces, es el pH ideal para los principales macronutrientes, aunque si nosotros estamos en zonas de suelos de pH levemente ácido, en general es donde tenemos buena disponibilidad de la mayoría, pH entre 6 y 6,8 hasta 7, donde tenemos la mejor disponibilidad de la mayoría de los nutrientes. Por fuera de ese rango empezamos a tener problemas, por un lado con los macronutrientes, por otro lado con los micronutrientes. La mayoría de ellos en general. Les decía yo, respecto a los síntomas visuales de deficiencia, los nutrientes que consideramos móviles en las plantas, los síntomas los vamos a ver en las hojas más viejas, las primeras hojas desarrolladas, y en este caso yo les había mencionado, es donde vamos a ubicar los síntomas de deficiencias visuales en plantas para nitrógeno, para fósforo, para potasio y para magnesio. En tanto, los nutrientes considerados poco móviles en las plantas o nutrientes inmóviles, los síntomas se van a manifestar en las hojas más jóvenes, ya que no pueden ser retraslocados desde los tejidos viejos hacia los jóvenes como pasa con estos otros nutrientes. Entonces, en este caso, la mayoría de los micronutrientes y algunos macronutrientes como el azufre o el calcio, se van a observar los síntomas visuales de deficiencia en hojas recientemente desarrolladas. No vamos a ir en detalle cada nutriente, pero sí recalcarles que, como decíamos, la máxima disponibilidad, por ejemplo en el caso del hierro, va a ser en suelos ácidos, por lo cual es común observar síntomas de deficiencia
de este nutriente, así como en conjunto con otros micronutrientes en zonas de suelos con pH elevado, ¿sí? Es común en nuestra región, en donde tenemos calcáreo en superficie, en donde tenemos suelos con shilgay, en donde en la cresta del shilgay el calcáreo se acerca a la superficie, y si son suelos erosionados va a haber mucho calcáreo en superficie. Va a ser común observar en todas esas zonas en donde nosotros veamos calcáreo en superficie, que se correlaciona directamente con pH elevado, síntomas visuales de deficiencia de hierro, de zinc y de varios otros micronutrientes. Estas son fotos de campos de alrededor de acá de la facultad, en donde hay calcáreo en superficie, ustedes pueden ver acá, y estos síntomas de amarillamiento de todas las hojas jóvenes, en donde, como les decía, esto en muchos lugares del mundo se lo conoce como clorosis férrica, pero en realidad no es únicamente debido a la baja disponibilidad de hierro, sino a un conjunto de micronutrientes que son poco disponibles en esas condiciones. En el caso del manganeso, también es considerado inmóvil en el suelo, existen formas minerales y orgánicas, su disponibilidad está influenciada por el pH, como veíamos anteriormente. En algunos casos, la alta presencia de materia orgánica puede afectar su disponibilidad, al contrario que en algunos otros, disminuyéndola en este caso. Fertilizantes que acidifican el suelo van a tender a incrementar la disponibilidad de estos micronutrientes y por lo tanto su absorción. Eso ocurre tanto para este micronutriente como para la mayoría de los micronutrientes que, como les decía yo, aumentan su disponibilidad a medida que disminuye el pH del suelo. Síntomas de deficiencia de manganeso muy poco probable de observar en nuestros suelos, también relativas a clorosis intervenales. Yo les decía que se pueden confundir con síntomas de varios micronutrientes, no solo el manganeso. En muchos casos el zinc es parecido, la deficiencia de azufre no es muy distinta de esta, etc. Cobre, tampoco es un nutriente que sea comúnmente deficiente en nuestros suelos. Un nutriente que no se lava fácilmente. Se han reportado casos de toxicidad por exceso de cobre. En los pocos casos, citas mundiales de respuesta a cobre, hay que tener cuidado con las dosis que se aplican por esta cuestión de la toxicidad, y como es un nutriente que primero no se fija en forma no disponible y no se lava, se podrían hacer aplicaciones esporádicas del mismo en el caso de necesitar. Vuelta a síntomas de deficiencia, muy poco común de ver en nuestra región, ¿sí? Zinc es un nutriente que dentro de los micronutrientes yo lo clasificaría como el más importante en términos prácticos para nosotros, porque es el micronutriente en el cual se ha observado más probabilidad de respuesta en varios cultivos. Se lo considera como un nutriente poco móvil o inmóvil en el suelo. Les decía, esto está asociado a los niveles de capacidad de intercambio de catiónico y de materia orgánica, porque tanto los minerales del suelo como la materia orgánica son fuentes de este nutriente, y es retenido por estas formas y por los carbonatos del suelo. Las deficiencias la podemos ver cuando tenemos pH, generalmente pH elevados. Es más probable observar deficiencias en suelos que están severamente erosionados, en suelos arenosos o francoarenosos que tienen bajos contenidos de este nutriente en forma orgánica, y se producen deficiencias temporales de este nutriente muy características en condiciones de climas fríos en etapas tempranas de desarrollo del cultivo, principalmente de cultivos de verano, maíces sembrados en fecha óptima. Es muy común observar hacia fines de septiembre, principios de octubre, en los cultivos en primeras hojas desarrollándose, y en estadios entre B2, B3 hasta B5, B6, cuando hay temperaturas debajo de lo normal, síntomas de deficiencia que son amarillamientos localizados provocados por bajas temperaturas, deficiencia de este nutriente. En algunos casos esos síntomas
también se relacionan con baja disponibilidad en el suelo, entonces una aplicación generaría un mayor rendimiento. En otros casos está directamente relacionada por la cuestión de la temperatura, de una aplicación foliar, por ejemplo, en ese momento, en muchos casos a nosotros no nos ha dado aumento de rendimiento, en el caso del maíz. Pero es un micronutriente que se lo utiliza, les digo, se ha empezado a utilizarlo más en cultivos como maíz, que es dentro de los cultivos en los que se lo ha probado, el que ha mostrado mayor probabilidad de respuesta. Hay información en soja también, en trigo también, en algunos otros cultivos. En nuestra provincia es una práctica habitual en los productores arroceros la aplicación de zinc como tratamiento junto con la semilla. Es decir, como son muy bajas las cantidades requeridas, ya se le hace un tratamiento a la semilla con una cobertura de zinc y ya con eso se obtiene la respuesta a este nutriente. Síntomas de deficiencia que yo les decía, sobre todo es factible de ver en periodos fríos, ¿sí? Amarillamiento de algunas regiones de la lámina de las hojas. El boro es otro micronutriente que se lo ha estudiado bastante, es móvil, considerado móvil en el suelo. Les decía yo, puede ser retenido por la arcilla y por la materia orgánica, si bien la fuente de este nutriente es la materia orgánica. La disponibilidad se encuentra dentro de los rangos óptimos de pH de la mayoría de los macronutrientes, cercano a la neutralidad, y también puede ser un nutriente que causa alguna toxicidad cuando agregamos boro en forma excesiva a cultivos, sobre todo los más sensibles. Síntomas de deficiencia de boro, nunca jamás observado en nuestra región como tales, son fotos de otros lados lo que les muestro. De vuelta, difícil de separar de otros síntomas que pueden ser debido a la aplicación de algún herbicida o debido a cuestiones ambientales o debido a el efecto de algún insecto. ¿Sí? No es un buen método de diagnóstico de deficiencias visuales de la mayoría de los nutrientes. Otros micronutrientes, molibdeno, cloro, níquel, como les decía, algunos exclusivamente desde fuentes minerales del suelo, otros minerales del suelo y materia orgánica, como el caso del molibdeno, y otros principalmente el agua de lluvia, como el caso del cloro. Les decía yo, como particularidad del molibdeno, es el único que aumenta su disponibilidad a medida que aumenta el pH del suelo, es decir, voy a tener siempre más disponibilidad en suelos calcáreos respecto a suelos neutros o suelos ácidos. El encalado de los suelos, por lo tanto, tiende a mejorar los niveles de disponibilidad de este nutriente y elimina las deficiencias. En el caso del cloro, es un nutriente en el cual raramente se han encontrado deficiencias. En Argentina hay alguna experiencia. Las cantidades que necesitan los cultivos son bastante bajas. En los países en donde el potasio es un nutriente muy utilizado, la principal fuente de fertilizante potásico es el cloruro de potasio, por lo cual junto con el potasio se agregan grandes cantidades de cloruro al suelo. También fuentes orgánicas como el estiércol pueden contener cloro, lo mismo que el agua de lluvia. El níquel es, dentro de los nutrientes clasificados como esenciales, el más reciente en haber sido descubierto como esencial, cosa que es muy difícil de estudiar por las pequeñísimas cantidades requeridas. Es muy difícil purificar un ambiente para eliminar completamente algunos elementos y poder clasificarlos de esa manera como esenciales o no. De vuelta, como la mayoría de los micronutrientes, las cantidades necesarias son extremadamente bajas y no es un nutriente en el que haya reportes de deficiencias en cultivo. Como es un tema que no vamos a seguir desarrollándolo, me interesaba a mí que les quede los micronutrientes, cuáles son las probables deficiencias de acuerdo a las condiciones de suelo y los cultivos en los cuales principalmente podrían darse esas deficiencias. Yo acá subrayé el zinc como un micronutriente de interés para nosotros, porque es el nutriente en donde se ha reportado mayor cantidad de información respecto a respuesta al agregado de estos micronutrientes. Hay análisis de suelo que me van a determinar la probabilidad de respuesta, zinc determinado por
por alguna solución extractiva como el DTPA, que es una solución para extraer micronutrientes en general, contenidos de zinc en el suelo por debajo de 1 parte por millón mediante esta solución extractiva tienden a tener mayor probabilidad de respuesta al agregado de este nutriente por vía de fertilización, que se puede aplicar de varias maneras. Yo les decía, tratamiento en semillas, se puede aplicar al suelo junto con otro fertilizante, ahí las cantidades que hay que aplicar son mucho mayores, y también se puede aplicar por vía foliar, cuando el cultivo tiene algún grado de desarrollo, de manera a poder absorber ese nutriente por esa vía. Factible de encontrar deficiencias en suelos arenosos por su bajo contenido de materia orgánica, en suelos con problemas de erosión o con mucha historia de uso agrícola y que estén de alguna manera degradados, y en suelos con pH por encima de 7 en general, va a ser más factible que tenga problemas de disponibilidad de este nutriente. Principalmente yo les hablaba de maíz, en sorgo, en algunos otros lugares del mundo también se han detectado respuestas a su aplicación. También hay respuestas en algunos otros cultivos, pero son menos frecuentes, por eso no hago tanto hincapié. También el boro es otro nutriente que en Argentina ha habido alguna experiencia, de vuelta a suelos arenosos, degradados, baja materia orgánica, condiciones de sequía, van a ser predisponentes para que las deficiencias sean más notables, y cultivos como la alfalfa, el trébol, la colza y el girasol, que fue de los primeros cultivos en donde se empezó a estudiar este micronutriente en Argentina. También yo les había mencionado nutrientes que podemos clasificar como beneficiosos, es decir, no son esenciales, pero sí pueden sustituir algunos de los nutrientes esenciales en alguna medida, recuerden, no en su totalidad, o algunos nutrientes como el cobalto, que no es un nutriente esencial, pero sí es fundamental para la actividad de los microorganismos, para la actividad de los nódulos que hacen los microorganismos, no me sale la palabra ahora, microorganismos del suelo que fijan el nitrógeno del ambiente, como son los Rhizobium, en el caso de las leguminosas, o Bradyrhizobium, etc. El cobalto sirve para la activación enzimática, por eso se lo utiliza muchas veces como tratamiento en las semillas, junto con el molibdeno, principalmente para asegurar una buena nodulación, que era lo que estaba buscando hoy, y la simbiosis entre el microorganismo y la planta, para poder fijar nitrógeno del aire y que la planta lo pueda utilizar. Y así como ese, otros micronutrientes que tienen algún efecto beneficioso para el desarrollo de las plantas. Con esto damos por finalizado esta introducción al tema y vamos a seguir con nitrógeno, en donde vamos a hablar principalmente de todas las características de este nutriente para terminar en diagnóstico de fertilidad con este nutriente, y después luego de esa clase vamos a ver manejo de la fertilización con nitrógeno, y la semana que viene seguiremos con fósforo.